¿Qué tal? Muy buenos días, estimados alumnos. Me da muchísimo gusto saludarles. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se incorporan algunos de sus compañeros. Aquí estamos. ¿Ya? Okay. ¿Qué tal? Muy buenos días. María, buenos días. Compañeros que se van incorporando. Méndez. Bueno, pues me da muchísima alegría saludarles. Fíjense, ya estamos en el módulo número 9. Eso pues significa que todos han hecho un gran esfuerzo por seguir adelante, así que mi más cordial bienvenida y también mi reconocimiento porque yo sé que no es fácil. Todos tenemos obligaciones, tenemos actividades con la familia, eh, pues el comercio, el trabajo, en fin. Así que yo sé que no ha sido fácil y ya estamos en el módulo 9, así que bienvenidos. Vamos a aprovechar esta sesión para ver algunos de los recursos que nos habla la plataforma, algunas actividades y el modo de resolverlas. Mi nombre es Rodrigo Marín Vilchi, soy licenciado en Filosofía y en Derecho, tengo experiencia profesional realizando actividades pues ante los juzgados, ante las instancias administrativas y por supuesto he sido docente prácticamente toda mi vida en línea, pues ya desde hace algún tiempo y cada vez más, por supuesto. Pero también soy una persona común, tengo mi familia, hay que ayudar al jardín, a la cocina, más ahora que nos quedamos en casa. Y les recuerdo... Tiene su puesto en la mera esquina. Les pido por favor, mantengan su micrófono apagado para que no se la comunicación. Les mencionaba pues que generalmente me encuentro en línea de 8 a 10 de la mañana y los canales de comunicación normalmente serán a través de la plataforma, aunque también podrá ser por mi correo electrónico que está disponible ahí en la plataforma. Los facilitadores tenemos un término de 24 horas para resolver sus dudas. Como máximo, casi siempre las resuelvo o de forma instantánea o 1 o 2 horas después. El término para calificar las actividades es de 72 horas y les recuerdo que en la participación de los foros, en la elaboración de los trabajos, siempre hay que realizarlo conforme a los procedimientos de la prepa en línea, es decir, con respeto, evitar malos comportamientos o palabras que pudieran ofender a otros. Y todo esto se encuentra en los procedimientos, en las normas llamadas de neetiqueta. Así que las extensiones, les recuerdo que solamente pueden ser solicitadas durante el término de 72 horas. Es decir, si vence el día domingo la entrega de los trabajos, tengo lunes, martes y a máximo hasta el miércoles para explicar que se enfermó, tuvo un problema con su equipo, con la conexión. Es decir, no son extensiones ahí nada más porque no pude hacerlo. No, tiene que haber una causa. Y este es el término que se tiene establecido. Ya después de eso, pues ya no se puede. Aunque les recuerdo que los cuestionarios, las actividades formativas, tienen un último día en la semana y ese pues ya está programado, ya ni el facilitador, ni el tutor, ni nadie puede cambiarlo. Pero si por alguna vez usted no alcanza a hacerlo o tuvo alguna dificultad especial,
les recuerdo que tienen un valor muy reducido en su porcentaje. Bueno, el día de hoy pues trataremos de utilizar ejemplos de la vida cotidiana y haremos uso de la plataforma. Así que los puntos a tratar, y ahora mismo les voy a compartir la pantalla para que podamos verlo con un poco de más claridad. Lo que haremos hoy es la presentación, ya hablamos de ello, los antecedentes. En los antecedentes es importante que yo los mencione, ya que es uno de los procedimientos pedagógicos que nos ofrece este sistema de estudio. Si usted llega a la central de autobuses, se sube al autobús y ya va en camino, oiga, ¿dónde vamos? Pues es un poco raro. Esta es la razón por la cual al inicio de cada sesión pues hay que retomar estos propósitos formativos del módulo y por supuesto de la semana. Luego revisaremos algunos recursos. Yo he seleccionado pues un fragmento de todos los recursos para ver de qué se tratan, cómo están constituidos y algunos consejos. Y además veremos el uso de la plataforma, el foro aprendiendo, las actividades integradoras, formativas, y veremos algunos recursos adicionales. Así que vamos a ver pues, a ubicarnos. Lo que vamos a estudiar en esta ocasión será México en su historia desde los prehispánicos hasta nuestros días. Así que el propósito formativo, es decir, el objetivo de este módulo es recorrer estos acontecimientos desde las culturas prehispánicas y es precisamente uno de los temas que vamos a ver en esta semana 1, algunas de las culturas prehispánicas en la conquista, el virreinato, hasta llegar al siglo XX, las estructuras políticas, económicas, religiosas y el mundo contemporáneo. Esto es lo que va a abarcar todo nuestro módulo. En la plataforma tenemos unos recursos que son excelentes, son verdaderamente extraordinarios, sintetizan muy bien lo que todo mexicano debe de saber, sobre todo nosotros que estamos pretendiendo ingresar o certificarnos con una educación media superior, es decir, estamos pretendiendo tener un nivel académico mucho más que lo elemental de la secundaria o de la primaria, es decir, conocimientos más sólidos. Así que aquí hay recursos muy bien hechos, muy bien sintetizados, como por ejemplo este cuadro sinóptico, donde nos va a dar un buen paseo de los principales temas, el México prehispánico, la conquista, el virreinato, la independencia, la reforma, el porfiriato, la revolución, la época de Cárdenas, la posguerra y el mundo contemporáneo. Estos son los principales temas que vamos a ver durante todo el módulo. Recuerden, son 3 unidades. Y es la que vamos a ver hoy, del mundo prehispánico al virreinato. Luego veremos de la independencia a la revolución. Y luego han elegido desde el sexenio de Cárdenas hasta nuestros días. Así que en esta primera semana hablaremos, pues, del mundo prehispánico hasta el virreinato. Son muchísimos siglos. Es a veces complicado el hecho de que sea tan ambicioso. Así que, imagínense, cada una de las culturas podríamos hacer un curso completo. El propósito, pues, es ir identificando las principales culturas prehispánicas. Por principales no significa que el resto de las culturas no sean importantes, simplemente se han elegido por la influencia que ha tenido en el mundo contemporáneo, quizás por sus métodos de guerra, por la influencia que tuvo en la conformación del gobierno actual o por su extensión territorial.
pero todas las culturas prehispánicas, incluso las que se conservan hasta nuestros días, son importantes, solamente que se han elegido algunas. Y nos dice el propósito, ve los rasgos más significativos, y para ello haremos unas actividades, ya lo veremos en las actividades formadoras, en dónde están localizadas, hay que memorizar, o por lo menos identificar los lugares, las fechas y algunas características. Así que en el contenido programático veremos los periodos, que la historia los divide así: preclásico, clásico, posclásico, algunas culturas que se han seleccionado: mayas, teotihuacanos, zapotecos, totonacas. Muchas de ellas ya las vieron en la secundaria. Otras seguramente las han visto en el lugar por donde viven, ¿no? Teotihuacán, Tenochtitlán, los mayas. Entonces, es probable que ya estén familiarizados o lo habrán visitado, habrán escuchado de ellos. Solamente vamos a resumir, a ubicar con mayor claridad cada una de ellas. Luego veremos rápidamente la conquista española con sus características, cómo estaba la monarquía, cuáles fueron los enfrentamientos y la caída de Tenochtitlán, por supuesto. Además veremos las consecuencias culturales y religiosas, como fue la evangelización, la instauración del poder español y la fundación de la Nueva España. Además, la consolidación del virreinato y sus características, su economía, su cultura. Además, veremos las reformas borbónicas y su impacto en la organización política. Y por supuesto, los aprendizajes son reactivar lo que ya sabemos de la secundaria y de la primaria. Además, ubicaremos bien los lugares geográficos: Aridoamérica, Mesoamérica, Oasis América, y además el tiempo en el que estuvieron desarrollándose. Así que reactivaremos también los aprendizajes del módulo 8 para reconocer la importancia de estas culturas. Además, comprenderemos los acontecimientos que contribuyeron, por qué razón fue tan relativamente sencillo a unos cuantos españoles, a unos cuantos soldados, llegar aquí y que pudieran lograr la conquista de un territorio que es 10 veces más grande que España. Además, analizaremos los valores en la diversidad de las prácticas políticas sociales de las sociedades española y nativa de aquí de México. Además, señalaremos las características económicas, sociales de la estructura del virreinato y sus consecuencias, la organización de las reformas borbónicas, y además las características generales del virreinato. Así que comencemos pues a darle una buena repasada a todos los recursos. Les reitero, en esta ocasión yo solamente estoy viendo un fragmento de cada uno de los recursos. Lo más recomendable es que usted lea la totalidad de cada uno de los recursos. Por ejemplo, cuando está este recurso de áreas culturales, yo solamente estoy presentando lo de Mesoamérica. Y aquí lo tenemos, que nos habla de sus adelantos de la escritura, los calendarios, las características de sus dioses, las pirámides, su división social, entre otras cosas. El siguiente recurso tiene un fabuloso cuadro sinóptico en donde ubica cada una de las culturas en el tiempo. Y además nos señala cuáles pertenecen al tiempo preclásico y al tiempo posclásico. Estamos hablando de que el tiempo clásico, y por eso el anterior y el posterior, se ha denominado así, porque hay diversas ciudades independientes que fueron desarrollándose. Y a partir de ese tiempo, bueno, se habla de un periodo previo y un tiempo posterior. Fíjense, por ejemplo,
en este cuadro sinóptico donde nos habla de la cultura teotihuacana, pues estamos hablando del tiempo más favorable en el que se desarrollaron estas civilizaciones. Otro recurso nos habla sobre la cultura mexica, sobre la cultura azteca. Aquellas personas que siguen esta transmisión en la Ciudad de México, pues se pueden imaginar cómo era esta ciudad. Era en medio de un lago y bueno, pues aquí hay una representación, pero realmente era un lugar extraordinario. Por ejemplo, hay algunos vestigios, es decir, algunos objetos en los que se puede observar la diversidad de aves, por ejemplo, que existía en esta región. Hay un plumario pues es un adorno que de los pocos adornos que existen hasta nuestros días, lleno de plumas de diversas aves con unos colores extraordinarios. Hoy, por supuesto, hay unas réplicas porque el original lo tienen en un refrigerador todavía ahí para que no se termine de marchitar. Probablemente en el transcurso de estas semanas les comparta el link para que puedan visualizarlo y darse una buena idea de la diversidad que existía en el ecosistema de esa época. Pero bueno, nuestro tema, y aquí este recurso nos va a hablar de la cultura mexica y nos habla aquí de cómo era su organización política, cómo su población estaba compuesta principalmente pues por guerreros, por comerciantes, por artesanos. Nos habla de algunos términos como el calpulli, ¿no? Que son quienes integran un estrato social especial. Cuando nosotros hablamos de la guerra y el sacrificio de los mexicas, nos señala aquí este recurso, un cuadro sinóptico de cuáles eran los tipos de víctimas que en esa época pues se tenía esa creencia y era parte del rito para ser sacrificados y cómo también tenían sus deidades o qué era lo que pensaban. El siguiente recurso que nos habla de la monarquía española nos va a hablar no solamente de la situación monárquica, sino cómo era alrededor, cómo tuvo una presión por parte de otros países que tuvieron como consecuencia una inestabilidad política y lo que repercutió también en la gestación de la independencia y la gestación también de una autonomía que con los siglos se fue desarrollando, con el tiempo. Este recurso nos habla de cuáles eran las características políticas y culturales, nos habla de los reyes católicos. Los reyes católicos son un tema interesantísimo. Si ustedes leen un poco más sobre este tema, pues tendremos personajes enigmáticos como Juana la Loca, hija de la reina Isabel la Católica, quien era la verdadera heredera al trono, quien tuvo muchos problemas, pues porque se enamoró gracias a ese matrimonio, pues que fue muy mal habido. Se dice que perdió la razón, tuvo algunos problemas políticos, la ambición monárquica en esa época también es muy interesante. Pero bueno, el tema aquí es ubicar pues a los reyes católicos, ahí se va el de Castilla y Fernando de Aragón, ver cómo ellos, o leer en este recurso, cómo ellos trataban de aumentar su autoridad, cómo se fue expandiendo, porque en esa época, bueno, pues en Europa y particularmente en España teníamos a las personas más poderosas económicamente y políticamente hablando de la época. El siguiente recurso nos habla de los enfrentamientos, de las alianzas entre los españoles y los pueblos mesoamericanos, que fue el motivo por el cual se facilitó esta conquista. Estos recursos son excelentes. Observen cómo aquí viene una imagen de Hernán Cortés y viene también un recurso donde
a través de un sistema de voz, se dramatiza, es decir, se actualiza lo que él diría en esa época o menciona algunas de las características del viaje cuando llegó Hernán Cortés a Veracruz, lo que nos fortalece también nuestra memoria. Hay también videos como este de la caída de Tenochtitlán, muy ilustrativos, del cual le recomiendo ir tomando algunos apuntes. El recurso que nos habla de la evangelización, bueno, pues tenemos aquí una extraordinaria pintura en donde nos muestra cómo a partir de esa época, pues ya no éramos solo indígenas o no eran solo españoles, sino comienza a fundirse nuestra sociedad, dando origen a lo que somos ahora. En la fundación de la Nueva España nos habla aquí de algunos personajes destacados, como Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey de la Nueva España. Y viene también aquí, observen bien en la plataforma, en las letras de color, algunos links, es decir, enlaces que nos llevan a lecturas que nos van a detallar mucho más sobre el origen y las características del virreinato en la Nueva España. También hay mapas mentales, cómo estaba la organización de las autoridades, el virrey, de quien dependía el capitán y el presidente, y las autoridades coloniales en la España peninsular. Bueno, solamente para mencionar los motivos por los cuales Ciudad de México es una de las más pobladas y que en sus orígenes fue de las más desarrolladas, y no Veracruz, por donde entraron los españoles, ha sido porque aquí se estableció el gobierno de esa época y además obligaba a los conquistadores que tuvieran una propiedad en Ciudad de México, hoy Ciudad de México, aunque estuvieran en Guadalajara, en el norte o incursionaran al sureste. Esa es una de las razones por las cuales la Ciudad de México pues tuvo un desarrollo que, digamos, fue muy diferente a otros lugares. Este cuadro sinóptico nos habla de cuáles eran los principales virreinatos en América, motivo por el cual en toda Latinoamérica, afortunadamente, hablamos una sola lengua, que bueno, no es el náhuatl, no es el maya, es el español derivado de esta conquista, pero tiene una ventaja que podemos comunicarnos. Usted puede viajar o puede venir una persona de allá y se le entiende. Además, hay otro tema que es la economía de la colonia, que por supuesto todo entraba en Puerto Veracruz, pero también el puerto de Acapulco fue uno de los más importantes, así que hay algunos videos que lo ilustran muy bien. Y por supuesto nos habla de la religión como una característica, pues es natural. Nuestros antepasados locales eran personas muy religiosas, con otro tipo de creencias a las que conocemos ahora. Así que la religión cristiana pues llegó en un momento en el cual las personas tenían ya por su naturaleza una tendencia religiosa natural y se fue incorporando y desde luego poniendo como una tradición. Este recurso que nos va a hablar de las reformas borbónicas nos habla precisamente de las fechas, las características como que los cargos públicos se compraban, los funcionarios imponían los impuestos, los monopolios también eran lo común y además el control de la corona era quien se llevaba todas las riquezas. También esto ha dado como consecuencia muchas discusiones actuales de las que España pues tampoco quiere entrar en la discusión porque, bueno, pues fue un contexto diferente que difícilmente en este momento se podría actualizar en la circunstancia actual donde el pensamiento económico es lo más importante. Bueno, una vez que le dimos el repaso, dimos un repaso muy superficial, muy rápido a todos los recursos, yo les recomiendo mucho que los lean con calma, que abran todos los videos, hagan sus resúmenes. Bueno, es la hora de participar y para ello
hay que estar, yo recomiendo que diariamente vayamos al foro aprendiendo, porque ahí podemos pues, ver qué es lo que piensan nuestros compañeros, comunicarnos, pero lo importante no es nada más saludar, dar buenos deseos, sino que hay que contestar a las preguntas. Recuerden que el foro aprendiendo es un ensayo para lo que va a ser el último foro, que es el foro integrador. El foro integrador sí se califica y tiene una importante valoración en la evaluación final. Así que estos son ensayos y desde luego que, lamento decirlo, algunos creen que no se nota, pero la plataforma detecta cuando los alumnos entran al foro aprendiendo. Así que hay que entrar, hay que contestar de manera sencilla estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tradiciones recuerdas de la época cristiana? Como por ejemplo el Día de Muertos, que es una tradición que persevera hasta nuestros días. Luego están las actividades integradoras. Uno de los procedimientos de prepa en línea es que en estas sesiones no le vamos a resolver la vida, no vamos a decir, a ver, abra su cuaderno, vamos a hacerla, no. Aquí se le dice, se le repasa cuáles son los conocimientos que usted debe de tener y cómo se puede hacer. Así que lo primero es descargar el documento. Recuerde, viene en las líneas de color, hace doble clic, se despliega el enlace, hay que complementarlo, como dicen las instrucciones, guardarlo y subirlo a la plataforma. Este es el documento que ustedes van a abrir. Hay que llenarlo, como ya lo vimos, en los recursos viene dónde está Aridoamérica, más o menos en qué tiempo corresponde, cuál es su organismo. Todo viene explicado en la plataforma. Usted no tiene que andar en Google, no. Basta con que lea muy bien sus recursos y tendrá el material suficiente. En la actividad 2, que habla antes y después de la caída de Tenochtitlán, igual hay que descargar el documento, completarlo y subirlo a la plataforma. Así es como viene este documento. Entonces, están las fechas y hay que llenarlo con los acontecimientos históricos que representan. Si tenemos un poquito de tiempo, les voy a mostrar algún documento que ya tengo previamente autorizado. Y luego, por supuesto, contestar las actividades formativas, que no es otra cosa más que los cuestionarios. Para ello, yo les recomiendo por eso hacer resúmenes y a la hora de contestarlo, bueno, pues hay que fijarse muy bien y verá que con lo que usted tiene en la plataforma los puede resolver de manera suficiente. Como recursos adicionales, yo les recomiendo darse una vuelta virtualmente, por supuesto. En esta época a lo mejor es no salir de casa, tratar de evitar el contacto social, pero puede darse una vuelta en el Templo Mayor, en esta página, donde verá usted los objetos más representativos, con la finalidad de que se nos quede grabado qué culturas, qué características tienen. O también puede visitar la página del Museo del Virreinato, en donde también se encuentran unos objetos de arte verdaderamente extraordinarios. Y algo más que puede hacer es escribir su propia biografía. Hola nuevamente. Parece que tuvimos un problema de conexión. Esto es relativamente frecuente y es parte de las características de la tecnología moderna. Bueno, voy a abrir un espacio para preguntas, para que me puedan realizar o comentar algunas cuestiones. Lo pueden hacer también a través del chat de esta aplicación. Y en tanto las piensan o las van tomando la palabra, ahora sí pueden abrir sus micrófonos. Les recuerdo que en esta semana lo que buscamos es reactivar, como
conclusión, los aprendizajes de nivel básico, las características generales de las áreas geográficas, ubicar en el tiempo a las sociedades del México prehispánico y identificar sus características políticas y sociales. Además, reactivar los aprendizajes previos del módulo 8, comprender los acontecimientos que contribuyeron a la conquista de los pueblos prehispánicos, cómo es que se fueron enfrentando la caída de Tenochtitlán, analizar los valores en las diversas prácticas políticas y sociales, la evangelización, la violencia en la conquista, las características económicas, culturales de la época del virreinato, sus consecuencias y además el impacto de las reformas en la organización política, social y económica del virreinato. Alguien que quiera participar o en el chat me pueden mandar sus preguntas y si no, lo podemos hacer a través de la plataforma. Les recuerdo, lo mejor es, primero, revisar los recursos. Tienen ustedes un excelente lugar y voy a compartir la pantalla, a ver si nos da un poquito de tiempo, solamente para que la puedan visualizar. Voy a regresar un poquito a esta actividad integradora 1. Aquí, por ejemplo, la tenemos como está, cómo debemos de irla llenando. Entonces, Árido América, su ubicación geográfica, Oasis América, ¿no? La ubicación temporal y ahí la vamos llenando, en fin. En relación a las fuentes consultadas, y esto es una situación muy importante. Ustedes en la plataforma tienen un recurso que se llama fuentes de referencia. Así, ahora mismo se me está escapando el nombre. Bueno, en este lugar están todos los libros, todos los sitios electrónicos y todos los recursos que se utilizaron para hacer esta plataforma. Es decir, aquí yo lo tomé precisamente de ese recurso. ¿Cuáles son los lugares? Usted va a este sitio y encontrará todo lo relativo a los pueblos indígenas en el siglo XXI. Va a este sitio y verá la unificación territorial, los alimentos en la Nueva España. En fin, es un método que yo he encontrado para que ustedes no necesiten andar buscando en bibliotecas o no necesiten estar yendo a Académico, a otros sitios más especializados. Basta con que usted vaya precisamente a estas fuentes de consulta. Voy a ver si... aquí está, fuentes de consulta. Voy a desplegar este documento. Y aquí se encuentran todos los lugares donde usted puede abundar sobre cada uno de estos detalles. Bueno, les recuerdo, lo principal se encuentra en la plataforma. Bueno, me quedan apenas unos minutos para poder seguir la sesión. Miren, les estoy mostrando aquí este recurso de las fuentes de consulta. Aquí vienen todos los lugares, todos los libros con que hicieron esta plataforma y por supuesto, además, tiene la ventaja de que ya está citado conforme a las características que se esperan. Fíjense, están los autores, está el título del lugar, viene aquí quién lo publicó y el año. Y además el lugar en donde usted puede encontrar esta referencia. Esto es una situación que deben de tomar en cuenta para que puedan citar de forma apropiada. Pero reitero, lo más importante es encontrar los conocimientos en los mismos recursos de la plataforma, ya que están
muy sintéticos y muy bien organizados. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quieran realizar? O nos pueden comentar desde dónde nos están escuchando, si han tenido alguna situación particular ante esta contingencia. Yo espero que, bueno, pues pase la cuarentena. Hay que esperar a que pasen los 40 días, un invento que ya desde la Edad Media con las pestes, los científicos de esa época se dieron cuenta que la cuarentena es un método para evitar los contagios, así que pues, lo mejor es respetarla. Sabemos que los problemas están en el contacto social. Desafortunadamente muchos tenemos que salir, tenemos que continuar con algunas cuestiones laborales, de comercio, de traslado. Hay que hacerlo, pero extremando lo máximo posible todas las precauciones, pues estornudar de etiqueta, utilizar el cubrebocas y demás para pues mantenernos sanos al llegar a nuestra casa, lavarse constantemente las manos, guardar las medidas de higiene fundamentales en el lavado de los cubiertos, en la preparación de los alimentos y demás. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos estaremos comunicando próximamente, en las próximas horas, durante este módulo. Y bueno, pues aquí vemos que nos saludan desde Tamaulipas. Qué gusto, me da mucha satisfacción saber que están viendo esta transmisión desde allá. Bueno, hasta entonces y cualquier duda, recuerden, estoy para servirles. Les reitero, mi nombre es Rodrigo Marín Vilchis y nos veremos hasta la próxima, el próximo martes a la misma hora. Adiós. Bye bye.